Sí, buenas noches. ¿Estaba apagado? Oh, ya, gracias, gracias. Les decía, les decía, a través, mira, de esta situación planteada, a través de esta situación planteada, del 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Se formulan tres preguntas sueltas, tres preguntas abiertas. ¿Qué tipo de pensamiento está movilizando esta situación? ¿Qué harían ustedes para que los estudiantes descubran la regularidad en lugar de continuar solamente la secuencia? ¿Y cómo se puede aprovechar esta actividad para introducir nociones iniciales de generalización algebraica? Tenemos nosotros algunas respuestas, ¿sí? En esta situación se está movilizándose principalmente el pensamiento variacional, entendido como la capacidad de reconocer, describir y generalizar regularidades o cambios entre cantidades o elementos. Los estudiantes observan una secuencia, como el ejemplo planteado. Deben identificar cómo varían los términos uno a continuación del otro y qué regla gobierna esa variación. Ante esta respuesta, ante esta posible respuesta, una de las posibles respuestas, obviamente, tenemos nosotros algunos personajes que nos sustentan. Caput nos dice, plantea el pensamiento variacional, que es la base del álgebra, ya que implica comprender y expresar el cambio. El estudiante no repite, sino que relaciona los términos de una secuencia y anticipa los resultados. Piaget, que nos dice, señala que el razonamiento lógico surge cuando el niño coordina relaciones y establece invariantes dentro del cambio. Identificar que la secuencia crece de dos en dos es una forma de razonamiento lógico operativo para Piaget. Para Carrère y Schliam nos dice que sostiene, un momentito, sostiene que el álgebra se construye mucho antes del uso de letras, cuando los niños generalizan patrones y describen relaciones entre cantidades. Esta actividad, los estudiantes no solo practican conteo, están desarrollando la capacidad de reconocer regularidades, formular reglas y prever resultados, lo que constituye una manifestación del pensamiento variacional y el inicio del pensamiento algebraico. Un simple caso planteado, ¿a dónde nos lleva en el pensamiento de los estudiantes? Nos llevan a reconocer regularidades, a formular reglas y prever resultados, lo que constituye los primeros inicios del pensamiento algebraico. Mira, con esa pregunta que hemos compartido. La segunda pregunta, ¿qué harían ustedes en condición de profesores? ¿Qué haríamos nosotros, no? Para que los estudiantes descubran la regularidad en lugar de solo continuar la secuencia. O sea, mira, no solamente es continuar la secuencia, sino que los estudiantes descubran la regularidad. Por ahí puede darse, yo les pediría que expliquen con sus palabras qué está pasando entre el número y el siguiente. Otra pregunta que puede darse, yo pediría que representen con objetos o dibujos cuántos elementos se agregan cada vez. Por ahí viene otro.
Les haría que inventen su propio patrón y expliquen cómo crece. Por ahí tenemos otra. Podría preguntarles si la secuencia siempre crece igual o si podría cambiar. Estas respuestas son muy valiosas porque trasladan la atención del resultado al proceso, permitiendo que los estudiantes descubran la regla de crecimiento o de cambio, en lugar de solo continuar mecánicamente la secuencia. Pero eso es lo que nos dice la teoría, pues no. Pero ya en la práctica, lo primero que hacemos es, erróneamente, eso sí, ¿no? ¿Qué número continúa? En lugar de trabajar cuál es la regla, ¿no? Que hace esa variación de esa secuencia o de esa serie. Entonces, lo primero que deberíamos trabajar nosotros en el aula, si trabajamos este tipo de casos, es qué regla, cómo es la regla de formación para esta secuencia. Y luego de ahí recién ya viene, pues, ¿no? Qué número continúa, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dicen al respecto algunos personajes? Piaget, desde lo que viene a ser la abstracción reflexiva, nos dice, el estudiante pasa del hacer al comprender. Del hacer al comprender. Para que descubra la regularidad no basta con repetir la secuencia, necesita reflexionar sobre su propia acción. ¿Qué hago cada vez que paso de un número al otro? Esa toma de conciencia del estudiante es lo que Piaget denomina abstracción reflexiva. Y es la base del razonamiento lógico. Estrategia sugerida. Pedir que los niños expliquen con palabras o dibujos qué cambia y cómo cambia. Es una estrategia, ¿no?, que podemos orientar para poder llegar al pensamiento algebraico. Eso es lo que dice Piaget. Brunner, bajo su teoría de modos de representación. Brunner plantea que el aprendizaje transita por tres modos: en activo, el hacer; el icono, ver; y el simbólico, decir y escribir. El en activo, manipular objetos, fichas, bloques, palitos. El icono, representa gráficamente el crecimiento. Y el simbólico, expresar con números o palabras la regla de formación. ¿Cuál sería la estrategia sugerida? Usar materiales o dibujos antes de pasar a números y luego pedirles que verbalicen la regularidad. Aumenta de 2 en 2. Esto favorece el descubrimiento conceptual, no la repetición mecánica. Entonces, ¿qué pasaría nosotros si trabajamos series, por ejemplo, y le planteamos en una práctica 10 casos propuestos? Identificar o calcular el número que continúa. Con esos 10 casos propuestos, poco o casi nada estoy haciendo, solamente una repetición mecánica, como lo dice Brunner. Pero si nosotros le daríamos otras actividades más cortas, de preguntas abiertas, ¿no? Sí estaríamos de alguna otra manera orientando al pensamiento algebraico. Y por ahí es donde deberíamos llevar, ¿sí o no? ¿Qué nos dice Vygotsky al respecto de la seriación? El rol del docente, ojo, el rol del docente es guiar el proceso del descubrimiento. Nuestro rol entonces, colegas, es guiar el proceso de descubrimiento, no dar la regla directamente. A través de preguntas orientadoras dentro de la zona de desarrollo próximo, el estudiante construye el significado por sí mismo. Podríamos dar algunas preguntas. ¿Qué pasa con cada número? ¿Cuánto crece la secuencia?
¿podrías explicarle a otro cómo se forma la serie? ¿Cuál sería la estrategia sugerida, colegas, para trabajar según Vygotsky? Generar diálogo guiado y comparar explicaciones entre pares, lo que potencia la internalización del concepto de patrón entre compañeros, ¿no? Entre compañeros que argumente, que sustente. Y eso nos va a llevar, ¿qué cosa? Al concepto del patrón. Eso es lo que dice Vygotsky. ¿Sí? Tres personajes: Piaget, Brunel y Vygotsky. Por lo tanto, a la segunda pregunta, mira, colegas, por lo tanto, a la segunda pregunta, cuando los estudiantes descubren la regularidad, pasan del pensamiento aritmético, de sumar o contar, al pensamiento variacional, reconocer cómo cambia. Por eso, nuestro papel como docentes es provocar el conflicto cognitivo, ofrecer representaciones variadas y acompañar con preguntas que lleven a la generalización. Eso es, colegas, como resumen a la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta, colegas? ¿Se recuerdan? Esta es la segunda pregunta, colegas. ¿Qué haríamos nosotros para que los estudiantes descubran la regularidad en lugar de solo continuar la secuencia? Bien. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta. ¿Cómo se puede aprovechar esta actividad? Ojo, colegas. ¿Cómo se puede aprovechar esta actividad para introducir nociones iniciales de generalización algebraica? ¿Cómo podemos aprovechar esta actividad sencilla, obviamente, para introducir, ¿no?, nociones iniciales de generalización algebraica? Podríamos pedir a los estudiantes que expliquen cómo se forma cualquier término de la secuencia, no solamente los primeros. ¿Ya? Otro podría darse: les pediría que digan una regla que funcione para todos los casos, no solamente los que ya vieron. Otro: podemos mostrar que hay una relación en que se repite y eso es parecido a una fórmula. Estas respuestas son esperadas porque muestran que los docentes intuyen la noción de generalización, aunque aún no la expresión formalmente como el álgebra. O sea, estas preguntas, ¿no?, o estas solicitudes, ¿no?, nos van a llevar ¿a dónde? A que los estudiantes intuyan, ¿no?, la noción de generalización. O sea, las primeras pistas para poder llegar a una generalización. ¿Cuál es el sustento que nos dan algunos personajes? Y acá lo tenemos. Transición del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico. La aritmética se centra en calcular resultados. 2, 4, 6, 8, 10. Mientras que el álgebra temprana, busca describir la relación que genera esos resultados. A mí interesante, ¿sí o no? La aritmética, ¿no? La aritmética se centra en calcular resultados, calcular. En cambio, el álgebra busca, ¿no?, describir la relación que genera esos resultados. Ejemplo: cada número aumenta de 2 en 2. Regla general: número inicial más 2 que multiplica por la posición. Esto marca, ojo, colegas, esto marca
El inicio de la generalización algebraica. Identificar una regularidad numérica o funcional y expresarla simbólicamente. Aquí es lo que deberíamos de llegar, colegas, a esta parte. La regla general o la generalización o la regla de formación que le llamamos nosotros. Listo. Primero. Segundo. Según Caput, también otra vez Caput, nos dice lo siguiente. Pensamiento algebraico temprano, esa es la teoría de Caput. Caput afirma que la generalización algebraica no requiere de letras ni ecuaciones, sino la capacidad de expresar una relación que valga siempre. Eso es lo que dice Caput, ¿sí o no? Por ejemplo, cada vez sumamos 3. Otro caso, si el primero es 2, el siguiente será el doble. Estas expresiones verbales son formas iniciales del álgebra porque representan relaciones generalizables. ¿Cuál es la estrategia sugerida para nosotros? ¿Pedir que los estudiantes expliquen con palabras? ¿Qué pasaría si la secuencia continuara indefinidamente? Eso es lo que se pudo. Vamos a otro. Desde el enfoque del currículo nacional, lo que nos tenemos en prácticas, pensamiento variacional y algebraico. El CNE plantea, ojo, el CNE plantea que en los primeros grados los estudiantes deben reconocer regularidades, describirlas y usarlas para predecir. Esa progresión culmina en secundaria con la formulación simbólica de patrones. Es secuencial, ¿no? Es secuencial. Para primaria otra característica como tal y para secundaria también otra característica como tal. En la primaria, ¿no?, nos dice que los estudiantes deben de reconocer regularidades, describir y usarlas para predecir. En cambio, esta progresión en secundaria, ¿qué sucede? Ya con la formulación simbólica de patrones. Por lo tanto, colegas, esta actividad puede aprovecharse para formular reglas de formación verbalográfica, representar relaciones funcionales. Si el número de la figura aumenta, también aumenta el número de puntos. Es un caso. Otro caso, introducir el uso de la letra o símbolo como N para representar cualquier término. N. Que nosotros en matemáticas lo utilizamos en lugar de N, en muchos casos X, ¿sí o no? Claro, X. Otro sustento tendremos a Brunner, representación simbólica. En la medida que los estudiantes pasan del modo en activo e icono, o sea, manipular, dibujar, al modo simbólico, expresar con el lenguaje y símbolos, se abre la puerta del pensamiento algebraico. ¿Cuál es la estrategia sugerida? Pedir que los estudiantes inventen un símbolo o letra para representar el número término cualquiera. Por ejemplo, si el primer número es 2 y cada vez que sumamos 3, ¿cómo escribirías el décimo número sin hacer todas las secuencias? ¿Cuál sería una posible respuesta? 2 más 3 por 9. Así el estudiante empieza a razonar con generalidad. Al respecto, ¿qué nos dicen los teóricos? Piaget
bajo su teoría del desarrollo cognitivo, nos dice lo siguiente. El pensamiento lógico-matemático se construye a partir de la acción y la reflexión sobre objetos. En el estadio operatorio concreto de 7 a 11 años, los niños empiezan a establecer relaciones de orden y regularidad, pero necesitan apoyo para abstraer la regla que subyace a la secuencia. Por eso, en este intervalo de edad, ¿no? Las actividades deben incluir manipulación, verbalización y representación gráfica, según Piaget. Brunner, sus modos de representación, ¿no? El aprendizaje del patrón debe transitar desde lo concreto hasta lo simbólico, dice. Según Brunner, el aprendizaje del patrón debe transitar desde lo concreto, o sea, usar materiales, fichas, dibujos, etcétera, hasta lo que es simbólico, expresar con números o letras. Por ejemplo, usar figuras geométricas repetidas o bloques antes de pasar a secuencias numéricas. Allá, mira. O sea, primero nos pide a nosotros, ¿no? Trabajar con figuras geométricas. Luego pasar ya con secuencias numéricas. Pero a veces en la práctica real no tomamos en cuenta esto, ¿sí o no? Ejercicio 1 o caso 1, caso 2, caso 3, lo que salga, ¿no? O lo que encontramos a veces en los textos, ¿sí o no? Bien. Siguiente, Vygotsky también, ¿no? Una vez más, Vygotsky, bajo su teoría del desarrollo próximo, dice, ¿no?, que el docente cumple el rol del andamio cognitivo que guía la transición del pensamiento concreto al abstracto, mediante preguntas orientadoras. ¿Qué pasa si agregamos uno más? ¿Cómo cambia cada término? Etcétera, etcétera. El diálogo y la colaboración son esenciales para construir el pensamiento o la noción de variación. Nos dice el diálogo y la colaboración son esenciales para construir la noción de variación. Listo. Bien, hasta aquí, colegas, a ver, ahora vamos a ver si tenemos algún comentario. Maestra Mariluz, ¿me escucha, por favor? Sí, maestro, la escucho. A ver, maestra, ¿algún comentario al respecto? ¿Cómo se llega de la aritmética al álgebra? ¿Algún comentario? A ver. Que es un proceso en el cual que tenemos que desarrollar en los niños. Sí. ¿Y has trabajado esto en tu práctica pedagógica? El tema de la seriación. En el nivel inicial, sí, maestro, trabajamos con material concreto para Claro, llegar claro, al gráfico. claro, Ajá, claro, eso sí, ¿no? Y cuando has sí. trabajado, En la variación por tamaño, por color, por forma. sí, correcto, correcto. Y al momento de trabajar ya por tamaño, forma y color, toda una seriación, ¿te has puesto a pensar que ya estabas trabajando ya, dando los inicios al pensamiento algebraico, no? No, maestro, no tenía idea. ¿No? No, maestro, no, Claro, no había porque nos dice primero, leído profundamente, sí, pues, sí, ahora escuchándole, o sea, la aceleración ya es una iniciación, ¿no? para el Al, álgebra, ¿sí o no? para el álgebra, sí. Mira, y eso desde inicial, pasamos a primaria y pasamos a secundaria. Sí, pues, ¿no? Entonces, dentro de nuestra Eh, práctica pedagógica,
nosotros lo hacemos, colegas, pero una cosa es hacerlo y una cosa es que no tenga un sentido de pertinencia bajo una teoría, por ejemplo. ¿Ve? Lo hacemos porque, bueno, ya, listo, ¿no? Así lo planificamos, pero dentro de esa planificación no sabemos nosotros qué teoría lo sustenta, ¿sí o no? Y Sí, toda, maestro, conocía de la teoría que lo sustentaba. O sea, claro, porque piensas en la competencia que nos dice no seria elementos, ya, siguiendo un patrón, nos dice, ¿no? Dentro de la competencia. Y nosotros, o al menos yo me guiaba de acuerdo a la competencia y planificaba, pero no tenía idea que había una teoría que lo sustentaba. y no solamente una teoría, sino hay varios personajes que lo sustentan en el trabajo. Entonces, varios personajes. Entonces, eso implica qué cosa, colegas. Todas las sesiones de aprendizaje, tiene algo de estas teorías. El tema de la motivación, conflicto cognitivo, de saberes previos, el propósito, el bloque del desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso está bajo una teoría, bajo un personaje. O sea, no es una sesión así, por así nada más. Muy bien, maestro, muy bien. Entonces, continuamos con esta. La maestra Nélida, si nos puede compartir de repente algún argumento, alguna inquietud al respecto. Buenas noches, profesor. Justamente como dice la maestra que me antecede, la verdad que no sabía que era para que estaban pasando ya ese nivel. Siempre se ha hecho la seriación, se les inculca bastante la seriación, profesor, a los niños de primaria, pero no desconocía, ¿verdad?, lo que se está manifestando, profesor. Claro, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, ¿no? Esa es nuestra realidad. En la práctica pedagógica, ¿no? Hacemos la planificación, pero no sabemos detrás de esa planificación quién lo sustenta, qué teoría. Bastante se trabaja la seriación en inicial, primaria, lo han dicho ustedes, con material concreto, con forma, tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa actividad, colegas, nos está llevando a qué cosa? Al pensamiento algebraico, o sea, al álgebra, pues, ¿no? Porque la matemática nunca va a perder sus subdivisiones. Así le cambiamos, ¿no? Por los actuales nombres que tienen el diseño curricular básico. En la competencia uno, por ejemplo, ¿no? Desarrolla, desarrolla problemas de cantidad. Y lo dicen las rutas de aprendizaje del 2013, 14, si mal no me equivoco. Que la primera competencia matemática, el de resolver problemas de cantidad, es específicamente la aritmética. Lo dice textualmente en esos folletos que teníamos en ese entonces, los folletos rojos, si más no me equivoco. Lo dice ahí, ¿no? Aritmética, álgebra, geometría y estadística. Muy bien. Entonces, a continuar con ese trabajo. Bien, continuamos entonces. Seguimos. Vamos ahora al fundamentos teóricos del pensamiento variacional y su vínculo con el álgebra. O sea, ¿cuál es la relación? Pensamiento variacional. ¿Quién lo dice? Caput. ¿Qué dice Caput al respecto al pensamiento variacional? Nos dice que el pensamiento variacional se centra en comprender cómo cambian las cantidades y cómo se relacionan entre sí. Si trabajo en formas, cómo cambian, ¿no? Las formas y cómo se relacionan en sí. Si trabajo con tamaños, cómo cambian los tamaños y cómo se relacionan entre sí. O sea,
En los primeros grados, esto se traduce en observación, en observar patrones, regularidades y dependencias. Eso es lo que nos dice Caput. El razonamiento algebraico temprano. El álgebra no comienza con letras, sino con la capacidad de generalizar y expresar relaciones, nos dice. Pero el álgebra está lleno de números, de letras, ¿sí o no? Cuando los estudiantes dicen sube de 2 en 2, ya están usando un lenguaje algebraico informal. O cuando dicen aumenta de 2 en 2, aumenta de 3 en 3, disminuye de 2 en 2. Estos chicos, estos estudiantes ya están usando, ¿qué cosa? Un lenguaje algebraico informal. Ya. La teoría de la abstracción reflexiva, Piaget. ¿Qué nos dice Piaget al respecto? El conocimiento algebraico surge cuando el estudiante reflexiona sobre sus propias acciones mentales. No basta con repetir un patrón, necesita construir internamente la relación. Cada número aumenta de 2 en 2 o disminuye de 2 en 2. O sea, mira, la abstracción reflexiva, nos dice Piaget. Ausubel, a partir del aprendizaje significativo, ¿qué nos dice? El nuevo conocimiento, patrones y generalizaciones, es un nuevo conocimiento, debe anclarse con conocimientos previos de conteo y adición. Para que sea significativo, ¿sí o no? Debe anclarse. Estos son, colegas, los 4 personajes que sustentan, ¿qué cosa? El pensamiento variacional y su vínculo con el álgebra. Esa seriación que trabajas en el aula, como decían ustedes, en formas, en tamaños, en colores, etcétera, etcétera, tiene, ¿qué cosa? Los sustentos de estos 4 personajes. Cada uno con su forma propia de sustentarla. Cada uno propio. Lo que sí, ¿no? Va en primera línea es de Caput. En primera línea. Claro, sin desmerecer las teorías de Max, ¿sí o no? El pensamiento variacional se centra en comprender cómo cambian las cantidades y cómo se relacionan entre sí. Pensamiento variacional. De Caput. Ahora vamos. Transición del patrón numérico al modelo algebraico. Transición del patrón numérico al modelo algebraico. Segundo caso planteado, segundo caso. Son casos, colegas, extraídos de la práctica pedagógica. Son casos de la realidad. Nos dice lo siguiente, este segundo caso. Durante una clase, estoy acá, el docente propone la siguiente situación. En un jardín, en la primera fila hay 3 macetas, en la segunda 5, en la tercera 7. ¿Cuántas macetas habrá en la 10ª fila? ¿Quién no ha trabajado este caso, ¿sí o no? Los estudiantes intentan dibujar todas las filas o sumar repetidamente, pero pocos, ojo, pocos descubren la relación o plantean una expresión general. El docente pregunta, ¿qué estrategias permite hallar el número de macetas sin dibujarlas todas? Cuando el estudiante o cuando los estudiantes
intentan dibujar todas las filas. Colegas, ya estamos ya con la primera estrategia. ¿Cuál? El ensayo y error. Eso es lo primero que todos los estudiantes empiezan por esa estrategia. El ensayo y error. También nosotros aplicamos así, en primera acción, aplicamos esta estrategia, el ensayo y error, en cualquier circunstancia. Entonces, mira, no sé si a ustedes les comenté también, en muchas capacitaciones los profesores me pedían a mí también, ¿no? En muchas oportunidades, ¿no? Queremos estrategias de resolución de problemas. Sí, me pedían, pues, ¿no? Y yo les planteaba lo siguiente. Si nosotros planteamos una sola situación, o sea, un problema en un salón, ojo, en un salón de 35 estudiantes, y les damos un determinado tiempo de 7 a 8 minutos para que lo resuelvan los estudiantes, y si recogemos esa resolución de los estudiantes, tendríamos 35 estrategias de resolución de problemas. 35. Porque cada estudiante lo resuelve a su manera. Y si nosotros analizamos cada una de esas resoluciones, tiene sustento por los estudiantes, una forma muy, muy divergente, muy variante a lo que piensa o a lo que resuelve su compañero de aula. Imagínense. Tendríamos 35 formas de resolución. Entonces ya no habría necesidad de pedir a los ponentes, a la Eugenia, a la Dre, no necesitamos estrategias de resolución de problemas, ¿sí o no? Sí lo tienes en tu salón todo. Es un tema de investigación, colegas, eso. Bien, continuamos entonces. ¿Qué nos dicen, miren, las teorías al respecto de esta pregunta, de esta situación? Uno, la primera teoría, la teoría de situación didáctica de Brossel, que también sí, en el diseño curricular básico nos hablan de lo que es las estrategias de Brossel. La situación problemática debe generar un conflicto cognitivo. Esta palabra conflicto cognitivo forma parte de la situación significativa o de la sesión de aprendizaje, ¿sí? Claro. Entonces, mira, si tu sesión de aprendizaje, colegas, tiene esta parte en el bloque de inicio, estás trabajando, ¿qué cosa? A Brossel, la teoría de la situación didáctica, que obliga al estudiante a construir una regla o modelo. El problema de las macetas obliga a buscar una expresión general, que puede ser 2n más 1, representando el paso al álgebra. Segundo, el modelo de representación múltiple de Duval. Para comprender la relación entre número y posición, el estudiante debe coordinarlas en distintas representaciones, tabular, de manera gráfica y simbólica. Eso es lo que nos dice Duval, ¿sí o no? El modelo de representaciones múltiples. Ejemplo, construir una tabla con n y macetas antes de escribir la fórmula. Sí, pues no. Si el estudiante construye una tabla, colegas, ya puede sustentarlo antes de escribir la fórmula. Y esto, pues, colegas, es el ensayo-error. Ese es el ensayo-error. La siguiente, la teoría socioconstructivista, Vygotsky. También nuestra sesión de aprendizaje tiene parte de esta teoría. El lenguaje y la interacción son herramientas para negociar significados. El lenguaje y la interacción.
Son herramientas para negociar significados. Cuando el docente pide a los estudiantes explicar cómo cambia o qué sucede si seguimos el patrón, los lleva a expresar relaciones algebraicas verbalmente, paso previo a la formalización de la regla dicha. Eso es lo que nos dice Vygotsky, Cristiano. Conclusión. De todo el tema, colegas, que hemos visto el día de hoy, de todo el tema que hemos visto el día de hoy, de este simple caso presentado, colegas, de este simple, o detrás de esta serie, de esta secuencia, 2, 4, 6, 8, imagínense cuánta información, cuántas teorías, cuántos sustentos, que nos ha hecho ver, ¿no? En los estudiantes al momento de enfrentarte frente a esta situación, es amplio, colegas, es amplio. Entonces, como conclusión, llegamos a hoy hemos aprendido que enseñar álgebra no empieza con las letras, sino con el descubrimiento de regularidades, la expresión de cambios y la generalización de patrones. Para ello debemos acompañar a nuestros estudiantes en un tránsito progresivo desde lo concreto hacia lo simbólico. Esto, colegas, de lo concreto a lo simbólico. Pero en muchos de los casos, a veces dejamos de lado de esto y la matemática la trabajamos desde lo simbólico. A veces, ¿no? En su gran mayoría, ¿no? Lo trabajamos la matemática desde lo simbólico, antes de ver de lo concreto. Sí, pero trabajar, profesor, lo concreto implica ¿qué cosa? Sí, implica varios factores, ¿sí o no? Prever los materiales, sobre todo. Prever, ¿sí o no? Para hacer un material concreto demanda inversión, de alguna otra manera, que afecta también al profesor. Lamentablemente, a veces, en muchos de los casos, no tenemos el apoyo de los padres al respecto. Pero también, a veces nosotros somos un poquito negligentes en ese aspecto. Si el tema concreto está en nuestro alrededor, entonces no hay necesidad de armar, de hacer, ¿no? Materiales concretos que demanda gasto esa cosa también. Con lo que tenemos alrededor, suficiente, colegas, con eso. Porque es necesario, colegas, relacionar la matemática con el contexto. No puede estar separada. Por más abstracto que sea la matemática, no puede estar separada. Tiene que estar con una estrecha vinculación. Como resumen final tendríamos a estos 4 personajes. Piaget, la abstracción reflexiva. El pensamiento algebraico emerge cuando el estudiante reorganiza internamente las acciones concretas para producir un nuevo nivel de pensamiento. Eso nos dice Piaget, la abstracción reflexiva. Vygotsky, la mediación social del aprendizaje. La interacción y el lenguaje son mediadores esenciales para que el alumno construya significados algebraicos compartidos. Ojo, mira, lo que dice Vygotsky, la interacción y el lenguaje son mediadores esenciales para que el alumno construya significados algebraicos compartidos.
Brunner, ¿qué nos dice Brunner? Representaciones progresivas. Enseñar variación implica transitar por los tres modos de representación. En activo, que es la manipulación, icono, que es lo que es dibujar, y simbólico, lo que es formular con letras. Y caput, pensamiento variacional. La esencia del álgebra radica en descubrir y analizar el cambio, dice. Enseñar a pensar en términos de variación prepara al estudiante para comprender funciones, ecuaciones y modelamiento, que esa es una gran debilidad de la matemática en los estudiantes. Trabajar funciones, trabajar modelamientos, sí, tiene su grado de dificultad. Pero si no lo hemos desarrollado eso en inicial, en primaria, en secundaria, siempre van a tener dificultades sobre este tema. ¿De acuerdo? Bien. Bien, colegas, voy a dejar de compartir. A ver, maestra Mari, algunas palabras de conclusión sobre el tema. Puedo concluir con lo que para llegar al algebraico tenemos que trabajar del error al ensayo con los procesos, ¿no? Teniendo en cuenta